Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas? Es un motivo de alegría poder encontrarme de nuevo con vosotros a través de este medio y seguir compartiendo este paseo, esta ruta que estamos haciendo, compartiendo el mensaje del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. ¿Sabéis? Si algo me gusta de la carta a los Gálatas es la franqueza, la sinceridad con la que habla Pablo. Y es que Gálatas, la iglesia de los Gálatas, estaba enfrentando un momento muy, pero muy difícil, pero sorprendentemente no tan distinto al que enfrentan los cristianos en la actualidad. Vayamos juntos y veamos por qué la preocupación de Pablo era tan grande. El capítulo 3 de Gálatas comienza desde el versículo 1 al versículo 5 con lo siguiente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vuestros ojos, ante los cuales Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, queridos amigos, sabéis, aquí hay una enseñanza tremenda de la palabra de Dios que a mí me encanta. A lo largo de la historia del cristianismo, de una forma u otra, en el pensamiento cristiano, y lo voy a decir en estos términos, Satanás ha intentado de infiltrar que de alguna forma las obras, la obediencia que nosotros experimentamos en nuestra vida, contribuye para nuestra salvación. Este concepto se puede haber dado de diferentes maneras. Por ejemplo, pensemos en el concepto de la gracia. Según la doctrina sacramental, la gracia la recibimos a través de determinados actos de obediencia. Recibimos la gracia cuando nos bautizamos, recibimos la gracia cuando nos confesamos, recibimos la gracia cuando obedecemos los mandamientos de Dios, recibimos la gracia cuando observamos lo que la Iglesia manda observar, recibimos la gracia cuando se practica la unción de los enfermos sobre nosotros, recibimos la gracia si recibimos algún llamamiento al ministerio. O sea, la gracia siempre viene como resultado de obras, de actos, en este caso de los llamados sacramentos. En el mundo protestante en general, si bien no se ha aceptado la doctrina sacramental, muchos en el protestantismo siguen creyendo que de alguna manera lo que uno hace permite la recepción de la gracia. Y que esa gracia viene a nosotros por lo que hacemos, que tenemos que esforzarnos por alcanzar la gracia, que tenemos que luchar por alcanzar la gracia de Dios. Si bien es cierto que el creyente debe luchar y esforzarse para permanecer en la gracia, una cosa es querer ganar la gracia por lo que uno hace y otra cosa es permanecer en la gracia. Por lo tanto, nosotros no recibimos la gracia de Dios por ninguna obra, de ninguna forma, de ninguna manera. Y aquí el apóstol San Pablo se está dirigiendo a los cristianos de Galacia porque ellos ahora empezaron a creer como resultado de las enseñanzas de aquellos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Galacia, que ellos iban a recibir más poder del Espíritu Santo, iban a ser más espirituales, iban a tener más fuerza espiritual, iban a tener más gracia si hacían determinadas cosas. Creo que me estás entendiendo lo que te digo. El gran problema de la iglesia de Galacia es que los falsos maestros habían enseñado que el don del Espíritu Santo, el crecimiento en la gracia y el poder del Espíritu Santo era el resultado del hacer determinadas cosas. En este caso, Pablo dice de las obras de la ley. Esas obras de la ley podían ser desde los 10 mandamientos hasta toda la ley mosaica. Pero ¿sabes dónde está realmente el problema? En que más de un predicador en las iglesias cristianas enseña lo mismo. Enseña a los miembros de la iglesia
que deben hacer determinadas cosas para alcanzar el favor de Dios, que deben hacer determinadas cosas para obtener el poder de Dios, que deben hacer determinadas cosas para tener una dimensión espiritual superior. Y están totalmente equivocados. Y Pablo lo dice con toda claridad y les dice: oh Gálatas insensatos, creer que a través de los actos, a través de nuestras buenas obras, a través de nuestras buenas acciones, nosotros vamos a recibir un poder superior del Espíritu Santo, vamos a tener una gracia superior. Es una insensatez, es ser insensato. Es más, Pablo dice: ¿quién os fascinó? Pero literalmente es: ¿quién os embrujó? ¿Qué brujería os han hecho para que terminéis creyendo que vais a recibir el poder del Espíritu Santo porque guardáis determinados ritos, determinadas formas, determinados actos? ¿Te vas dando cuenta de dónde está el problema? ¿Te vas dando cuenta cómo muchas veces, aunque nosotros hemos salido, entre comillas, de Babilonia, la teología de Babilonia sigue metida en nuestros púlpitos y sigue metida en nuestro corazón y sigue metida en nuestras creencias y sigue metida en la forma en que nosotros nos queremos relacionar con Dios y en la forma en que de alguna manera queremos recibir el Espíritu Santo, queremos recibir los favores de Dios? Lo queremos hacer por obras, nos lo queremos ganar, nos han enseñado que ese es el camino y nos cuesta tremendamente sacarnos este concepto. Pablo dice a continuación: quiero saber esto de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar por la carne? Mis amados, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo. En el momento que abrimos nuestro corazón a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y en este momento, mientras yo digo algo, esto seguramente algunos se está preguntando: pero si yo he recibido el Espíritu Santo, ¿por qué mi vida sigue siendo imperfecta? ¿Por qué mi vida sigue cometiendo errores? ¿Por qué fallo? ¿Por qué peco? ¿Por qué caigo si he recibido el Espíritu Santo? Muy bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Pedro recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, sí o no? Sí, ¿verdad? Lee acerca de la vida de Pedro después del Pentecostés. ¿Nunca más falló? ¿Nunca más cometió un error? ¿Recuerda la discusión de él con Pablo de la que hemos hablado? Pero voy más allá. ¿Recibió Pablo el Espíritu Santo? ¿Acaso nunca Pablo cometió un error? Fíjate la forma cruel con la que él trató al pobre Marcos, que era un muchacho angustiado, preocupado, que veía tremendamente enorme la carga de ser un evangelista. No tuvo misericordia. ¿Crees que alguno de los apóstoles, luego de estar con Jesús y haberse bautizado incluso, no habían recibido el Espíritu Santo? ¿El Espíritu no los guiaba constantemente? ¿Eran acaso perfectos? Pero vamos a una pregunta mucho más concreta. Tú y yo hemos creído en Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, no somos perfectos, no somos impecables. ¿Significa eso que no hemos recibido el Espíritu Santo? Jesús dice en el Evangelio de Juan claramente que no da el Espíritu por medida y que da el Espíritu Santo a los que creen en Él. Y en el Evangelio de Lucas se nos dice que el Espíritu es dado a los que lo piden. ¿Lo has pedido? Pues lo tienes. Entonces, ¿por qué no soy perfecto? ¿Por qué no soy impecable? Porque aunque hayas recibido tú y yo, aunque hayamos recibido el Espíritu Santo, seguimos teniendo una naturaleza caída, seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Y es cierto, el Espíritu Santo va a controlar esa naturaleza pecaminosa todas las veces que nosotros se lo permitamos. Pero no vamos a aumentar nuestra presencia del Espíritu Santo haciendo determinadas obras, determinados actos. Mira, tú te puedes pasar orando las 24 horas del día de rodillas y no vas a recibir el Espíritu Santo más por eso. El secreto de la presencia del Espíritu Santo es creer en Jesús cada día. Creer cuando la vida te va bien, cuando la vida te va mal. Creer cuando pecas, creer cuando estás en victoria. Creer, confiar, aferrarte. Mirar completamente. Creer en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No importa que se desplomen los cielos sobre ti, creer.
Y mientras crees, vas recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando tienes un problema y sigues creyendo, vas recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando tienes una victoria y agradeces a Dios, sigues recibiendo el Espíritu Santo. Y cuando te acontece una desgracia y sigues creyendo, recibes el Espíritu Santo. Cuando tienes una caída y dejas que el Espíritu te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y vuelves al Señor, sigues recibiendo el Espíritu Santo. Pero no es guardando la ley de Dios como tú vas a recibir el Espíritu Santo o aumentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No es absteniéndote de esto o haciendo lo otro, o finalmente asumiendo esa actitud de aléjate de mí porque soy más santo que tú, que tienen muchos cristianos, como vas a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu ha venido a tu vida y viene cada día a tu vida por haber creído en Jesús. A Él sea la gloria. Gracias a todo lo que Él es y a todo lo que Él ha hecho en nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu nos guiará y ese Espíritu nos seguirá transformando hasta que seamos plenamente glorificados en la venida de Jesús. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.